La clase de hoy le puse como título Los tiempos del espectáculo. Y vamos a hablar de lo que sucedió a mediados de los años 80, casi finales de los años 80, cuando el mundo se termina de confirmar su globalización con la caída del muro de Berlín, con la caída de la Unión Soviética y el auge del capitalismo, el mundo globalizado. Pero esta historia la vamos a empezar a contar desde la invención del deconstructivismo. El deconstructivismo es un movimiento que lo inventa nuestro personaje favorito de todas estas clases, Philip Johnson, con una exposición que hace en el año 87 en el Museo de Arte Moderno, y junta una serie de figuras. ¿Por qué es importante el tema de la deconstrucción en arquitectura? No porque haya sido un tema que haya dejado una huella importante en la arquitectura de nuestros días, no tiene la convicción del movimiento moderno ni la audacia de la posmodernidad, pero las figuras que van a participar o que Philip Johnson va a seleccionar para esa exposición van a ser figuras claves para entender los últimos años del siglo XX y el principio del siglo XXI. Entonces, em, Philip Johnson, como lo dijimos, es el creador en su momento, o es el creador del término arquitectura internacional. Después va a pasar a ser un arquitecto posmoderno, y finalmente su último invención ve que está pasando algo en la arquitectura. No es una invención total, sino que él ve que hay una constante en los arquitectos de ese momento, de finales de los años 80, y va a formar un grupo, va a conformar un grupo de gente que más adelante veremos que va a tener una trascendencia importante en el desarrollo de la arquitectura por otros motivos que no son justamente la formalización del deconstructivismo, ¿no? En esta exposición, Philip Johnson va a tomar la idea de que a principios del siglo XX hubo un movimiento que fue el constructivismo ruso, que ahora lo vamos a ver, y a raíz de la debacle de la Unión Soviética, muchos de los archivos que tenían que ver con este movimiento de vanguardia, que fue el constructivismo ruso, van a quedar a la vista, o sea, se van a poder estudiar, y hay arquitectos occidentales como Rem Koolhaas o Zaha Hadid van a ir a tomar o van a ir a aprender de eso que sucedió en Rusia a principios del siglo XX. Esto va a conformar esta exposición, de nuevo, creada o diseñada por Philip Johnson y Mark Wigley, y ahí va a nacer una generación de arquitectos que, como les decía, van a tener una importancia fundamental a finales del siglo XX y principios del XXI, ¿no? Philip Johnson, ahora ya mayor, ya murió con 100 años, ahí tendría 80 años fácilmente. Era un personaje de las revistas del corazón, se puede decir, ¿no? Aquí lo vemos con la viuda del presidente de los Estados Unidos de Kennedy, Jackie Kennedy, y formaba parte de una cierta mundo de la alta sociedad de Nueva York y de los Estados Unidos, ¿no? Acá, esto es un dato no importante, porque aquí va a empezar esto que yo doy en llamar la era del espectáculo, ¿no? Johnson, como les decía, es un personaje de la vida cultural, de la vida pública, y a través de esta exposición, que poco tiene que ver con el espectáculo, la exposición de la deconstrucción, va a empezar a crear el contexto para que surja ese mundo del espectáculo, de los arquitectos estrella y de los edificios icónicos. Aquí está la portada del libro, se los puse
en el Google Drive para que lo puedan descargar. Es una recopilación un tanto aleatoria de arquitectos o de arquitectos que estaban, que eran conocidos, eran jóvenes o no tan jóvenes. Y Johnson va a decir en en el prólogo del libro de la deconstrucción, eh, hablando, y acá retomamos a la primera clase, hace a unos 60 años que Henry Russell Hitchcock, Alfred Barr y yo comenzamos nuestra búsqueda de un nuevo estilo de arquitectura, que tal como había sucedido con el gótico o el románico en su día, marcase una disciplina para nuestro arte. La exposición resultante Arquitectura Moderna de 1930, Arquitectura Moderna de 1932, recuerdan, vuelvan a la primera clase y recordarán que un jovencísimo Philip Johnson había trabajado en ese libro en el año 32, presentaba una síntesis de la arquitectura de los años 20 que estaban Mies van der Rohe, Le Corbusier, Gropius, Oud, y eran los héroes. Y profetizaba un estilo internacional de arquitectura que habría de ocupar un lugar de los estilos románticos del medio siglo precedente, ¿no? Em, en esta exposición la intención es diferente. Está hablando ahora de la exposición de la deconstrucción. Por muy interesante que sea para mí trazar un paralelo con la de 1932, por muy delicioso que me parezca el proclamar otra vez un nuevo estilo, no es este el caso, no es el caso en esta ocasión. La arquitectura deconstructivista no es un nuevo estilo. No podemos atribuirle ni un poco de fervor mesiánico del movimiento moderno, ni del ni del exclusivismo inherente a aquella causa católica y calvinista. La arquitectura deconstructivista no representa un movimiento, no es un credo. Quédense con esta frase porque es muy importante para alguien que escribió sobre el movimiento moderno en el año 32, va a volver a escribir sobre una forma de hacer arquitectura a finales de los años 80. Y va a decir que el fervor y esta cuestión religiosa que tenía el movimiento moderno no se va a repetir en este grupo de arquitectos que él pone bajo el nombre de deconstrucción. Eh, es la confluencia desde 1980 en la obra de unos cuantos arquitectos importantes de enfoques similares que dan como resultado formas similares. Eso es una concatenación de tendencias afines en varios lugares del mundo. ¿Se entiende? Él busca gente que esté haciendo algo parecido, que estén trabajando en una forma de operar parecida los identifica y los pone bajo ese rótulo, ¿no? Como las formas no salen de la nada, sino que están inevitablemente relacionadas con formas persistentes, no es extraño que las formas de la arquitectura deconstructivista pueden venir del constructivismo ruso de la segunda y tercera década del siglo XX. Me siento fascinado por estas similitudes formales, tanto las que hay entre estos arquitectos como tanto como las que hay entre estos arquitectos como las que hay entre ellos y el movimiento ruso. Algunas de estas similitudes son desconocidas por los arquitectos más jóvenes, por supuesto, no son premeditadas. Y va a terminar diciendo, tomemos por ejemplo el más obvio de los temas formales que se repiten en cada uno de ellos, la superposición en diagonal de las formas rectangulares o trapezoidales. Este tema aparece también claramente en la obra de toda la vanguardia rusa, desde Malevich a Lisinski. La similitud, por ejemplo, entre los planos alabeados de Tatlin y los de Hadid es evidente. El linismo de Rodchenko. Rodchenko es un fotógrafo muy importante de la vanguardia rusa, un fotógrafo y cartelista. Aparece en la obra de Kurt Himmelblau y en la de Frank Gehry, así sucesivamente. Bueno, nos dejamos de preámbulos, acá hay una imagen de esa exposición. ¿Y qué contenía esa exposición? Volvemos a la clase pasada. Recuerdan que en las últimas diapositivas mostré esta casa de Frank Gehry en Santa Mónica, ¿no? Johnson ve que personajes como Frank Gehry estaban trabajando en una forma distinta a lo que podía ser el, 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 el posmodernismo,
o la arquitectura del movimiento moderno. Les muestro los ejemplos que están en la exposición. Otro de los que de los que va a estar en la exposición va a ser un todavía desconocido Rencoljas con este edificio y torre en Rotterdam. Esto nunca se construyó, estos son dibujos que había hecho Rencoljas desde OMA. Esta casa de Frankel sí está construida, o el centro, el Blue Centrum de Frankfurt de Peter Eisenman, ¿no? Que tenían características similares. Si ven lo que estaba haciendo Gehry o lo que está haciendo Eisenman en ese momento, se pueden englobar dentro de características similares. Y una obra que en ese momento era muy publicada, muy famosa, que es el Parque de la Villette, que existe, que está en París, de un arquitecto que hoy es menos reconocido, que es Bernard Tschumi, un arquitecto, creo que es suizo-francés. Bueno, estas formas, estas folies que hace Yumi en la Villette de París, que se pueden visitar, son ejercicios formalistas que a Philip Johnson también le van a entrar dentro de este concepto de arquitectura deconstructivista. Otro de los ejemplos va a ser Daniel Libeskind. Daniel Libeskind es un arquitecto de origen polaco que se traslada a los Estados Unidos y este proyecto que atraviesa el muro de Berlín cuando todavía existía un par de años antes de que fuera derribado. O como último ejemplo, no, como anteúltimo ejemplo, perdón, la restauración de una azotea en Viena que va a ser el estudio Kopf-Himmelblau con Wolfsprich a la cabeza. Em, todos estos ejemplos va a conectarlos Philip Johnson en esta muestra y va a crear este grupo que, como él dice, no tienen la misma fuerza que tenía la modernidad, que tenía Le Corbusier, Mies o Wright, pero que conforman, que él percibe que están trabajando de una forma similar. Otra de las que va a estar en esta exposición, la única mujer, va a ser Zaha Hadid, que no había construido nada todavía hasta el momento, y va como decía Johnson, va a tomar modelos de lo que era el constructivismo ruso para generar este tipo de dibujos. Este es un concurso para unas instalaciones y un hotel en Hong Kong que va a romper con todos los esquemas, ¿no? Para los que vivimos en esa época y que estábamos inmersos en la posmodernidad, ver esta recuperación em, ver esta recuperación de modelos que tenían que ver con el constructivismo, ver este tipo de dibujos era completamente novedoso y completamente rompedor. Bueno, estos son los dibujos ay, ¿qué hice? Ay, no, que estoy haciendo lío. Estos son los dibujos que hacía Hadid. De nuevo, ella se hace famosa sin haber construido nada, sino con esta maestría para dibujar. Y esto lo va a llevar a ser una de las participantes de esta exposición. Como les decía, como decía em, Philip Johnson, todos estos, inconsciente o conscientemente, van a beber de el constructivismo ruso. El constructivismo ruso, como les decía, es un movimiento, ya lo sabrán, es un movimiento de vanguardia que sucede en las dos primeras décadas del siglo XX, y uno de los ejemplos más acabados de este constructivismo ruso es esta torre para la Tercera Internacional o Torre de Tatlin, que diseña Tatlin para construirse en Moscú. Esto nunca se construyera de unas dimensiones parecidas a la Torre Eiffel de París. Otro de los ejemplos es estos dibujos que hacía Chernikov, que van a inspirar a la deconstrucción, o
estas edificio, torre nube de acero que había dibujado el Lissinsky. O este edificio construido de Melnikov, que es un club para obreros en Moscú, ¿no? Este es uno de los ejemplos más acabados construidos del constructivismo ruso. O este dibujo donde el mismo Chernikov usaba las palabras como forma de construir, ¿no? Todo esto, imagínense, hace un siglo o más de un siglo atrás, bueno, esto es un poco menos de un siglo, iba a condicionar o a provocar un gran entusiasmo entre los arquitectos de finales del siglo XX. Este es uno de los ejemplos construidos que está relacionado con la deconstrucción. Es el parque de bomberos en el complejo de Vitra, en Weil am Rhein, en Alemania. Acá no le puse el nombre, pero lo pueden identificar fácilmente. Es una estación de bomberos que es la primera obra que diseña Zaha Hadid, la primera obra que construye, no que diseña, y se construye como un parque de bomberos que, a pesar de que en la foto acá haya unos camiones de bomberos, nunca se termina de usar porque es un edificio muy poco apropiado para un parque de bomberos, ¿no? Como decía, ¿no? Estas líneas que se entrecruzan, esta búsqueda de la diagonal rompiendo la caja arquitectónica va a ser una de las constantes de los primeros años como arquitecta de Zaha Hadid, o acá lo pueden ver en una foto diurna. Realmente es impresionante este edificio. Obviamente es completamente inutilizable como estación de bomberos, pero hoy queda y se usa como un salón para actos cuando hay alguna conferencia en el campus de Vitra. Otro de los edificios que se construyó de este tiempo es el museo judío en Berlín. Este es un edificio de Daniel Libeskind, que lo veían antes, con esa barra que cruzaba por encima del muro de Berlín. Y de nuevo se comprueba esta tensión que se genera. Libeskind dice que lo diseñó juntando los puntos de donde estaban establecidos los principales personajes de la comunidad judía en Berlín, y trazando esas líneas le dio esta especie de forma de rayo. Seguramente es más formal que lo que Libeskind contaba, pero es un edificio realmente interesante. Si lo ven en planta, ven la tensión, la forma de aproximarse, que es completamente rompedora y retoma, como decíamos, todo eso que se había perdido después de la Revolución Rusa o pocos años después de la Revolución Rusa, en el legado del constructivismo ruso, ¿no? Em, los espacios son espacios que convergen en puntos. Hay como una búsqueda de la atención que tiene que ver con lo que Johnson había detectado cuando hace la exposición de la deconstrucción. Em, a ver si puedo sacar. Eh, Entonces, viendo este antecedente, viendo esta especie de precuela, si se puede decir, como la arquitectura, la era de la deconstrucción, vamos a ver qué pasó con todos estos arquitectos y algunos más que Philip Johnson va a seleccionar en esa exposición en el comienzo de esta era, la era de la globalización y el nacimiento del nuevo Star Architect, ¿no? La globalización va a empezar con dos figuras muy importantes para el capitalismo, que van a ser Ronald Reagan y Margaret Thatcher. De nuevo, el mundo se está reacomodando. La Unión Soviética cada vez va perdiendo fuerza. Se augura una caída o una descomposición de la Unión Soviética, y estos dos personajes, para bien o para mal, van a tener una preponderancia bastante grande en la última parte del siglo XX. De nuevo, la desaparición
de la Unión Soviética va a confirmarse cuando Gorbachev empieza la perestroika y la desintegración de la Unión Soviética va a hacer que ese mundo que decíamos la clase pasada, que estaba en tensión entre dos potencias, una era la Unión Soviética y la otra los Estados Unidos, se va a volcar para uno de los lados y uno de los contrapesos va a desaparecer. El tiempo cambia completamente. China lentamente se va sumando al capitalismo, esta imagen de un soldado chino frente a al McDonald's, esta idea de que el mundo se va, sí, hablábamos la clase pasada de que vivía el mundo en una tensión, en este momento el mundo va a homogeneizarse hasta, hasta hoy o hasta muy poco antes de hoy y, y la hegemonía del capitalismo, salvo en algunos pocos lugares, va a ser la preponderante. Como les decía, estos días de finales del año 89, con la destrucción del muro, con esta caída de la Alemania oriental, van a provocar este clima propicio para el surgimiento de la figura de lo que vimos, de lo que convenimos en determinar los arquitectos estrella, los Star Architects y el surgimiento del edificio icónico. Esta es una imagen, es un dibujo que hace un dibujante español que se llama Klaus, que hace bromas o cómics con la arquitectura. Esta es una imagen, en esta imagen se ve claramente a Rem Koolhaas, en la imagen del fondo casi como si fuera una especie de Obama cuando decía Yes we can o Hope y dice, a mí me parece totalmente absurda esa idea de considerarme una megastar. Y este, que es el supuesto crítico de arquitectura, se rinde a los pies del arquitecto estrella diciéndole, claro, es así como vos digas o como tú digas. Este mundo que va a vivir una especie de bacanal, esta foto obviamente es una metáfora, está tomada con una cierta utilización metafórica de la imagen, el mundo se va a transformar, o el mundo de la arquitectura se va a transformar en una gran bacanal, ¿no? Esta imagen que lo veremos más adelante, de Herzog y de Meuron y Ai Weiwei, este disidente, artista, disidente chino, que al final de la clase lo vamos a retomar, em, viven en esta especie de orgía que vive la arquitectura, donde se piensa que todo es posible, este entusiasmo que abre este nuevo mundo, como les decía, ¿no? Em, homogeneizado hacia el capitalismo y esta imagen que está tomada cuando se está construyendo el nido de pájaro, el Estadio Olímpico de China, antes de los Juegos Olímpicos del 82, sintetiza en gran manera este periodo. Eh, Como les decía, el arquitecto todopoderoso y el edificio icónico, este es un edificio que por suerte nunca se construyó, es una barra de 400 metros que proponía Rem Koolhaas para la ciudad de Córdoba en España. La ciudad de Córdoba es famosa por su mezquita y Koolhaas llega a decir en un momento em, que la mezquita va a ser menos importante que su edificio, ¿no? Esta cuestión casi egocéntrica de la arquitectura va a llegar a su punto culminante. Ahora vamos a ver, otro de los protagonistas de esta época, a pesar de que no estaba en la exposición de la deconstrucción, va a ser un arquitecto de prestigio y un buen arquitecto, que es Norman Foster. En esta imagen lo vemos pilotando su propio avión particular en un documental que más adelante veremos de qué se trata. O esta imagen de otro documental donde Jean Nouvel dice,
mierda, hagan más, perdón, mierda, pero hagan más agujeros. O sea, el arquitecto que ya perdió el control de su obra y que lo único que se fija es si tiene que tener más o menos agujeros. O sea, ya no diseña, tiene un grupo de gente que diseña por él y él solamente mira desde arriba y decide si la obra está bien compuesta por las ventanas o los agujeros que tiene, ¿no? Y seguramente una de las protagonistas más importantes de esta historia va a ser la arquitecta eh, iraquí, británico-iraquí, Zaha Hadid, que va a morir en el año hace 2015, creo, si mal no recuerdo. Bueno, aquí la vemos a Zaha Hadid, perdón. No, no, creo que si no me equivoco es 2015, pero ahora lo comprobamos. Bueno, acá la vemos, la conjunción entre la arquitectura y la moda. Este es Karl Lagerfeld, un modisto ultra famoso, con Zaha Hadid en el Roca Gallery de Londres, diseñado por la propia Hadid. O el mismo Frank Gehry, que lo veíamos, esta imagen ya la veíamos en la clase pasada, que era, es, es tan conocido que hasta llegó a salir en Los Simpson. Les recomiendo, después no lo puse el capítulo de Los Simpson, pero después lo voy a subir para que lo vean, esta idea de el arquitecto preso de su propio genio que siempre tiene que repetir el mismo edificio. Y esa idea que veíamos también en la primera clase, de que no es una cuestión nueva lo de los Star Architects. Le Corbusier ya era un arquitecto estrella en su momento, lo veíamos posando para las revistas o posando aquí mientras pintaba desnudo, o el propio Wright que se fotografiaba generando un icono de la arquitectura como es el Guggenheim, ¿no? Esto lo pongo para que volvamos atrás y veamos que la idea del arquitecto estrella no es nueva. Lo que pasa es que a finales del siglo XX se va a transformar en una casi una obsesión. Esa obsesión que lo va a hacer a decir al propio Frank Gehry cuando le preguntan si él es un arquitecto estrella, levantar el dedo como haciendo un gesto obsceno, diciendo no me vengas con esas, ¿no? Bueno, esta historia se va a empezar a consolidar con la construcción del Museo Guggenheim de Bilbao. El Museo Guggenheim de Bilbao va a ser una pieza tan importante que cuando se habla de lo que sucedió a partir del año 97, se habla del efecto Guggenheim. El Guggenheim, que es una obra pensada en analógica por un arquitecto ya mayor, que en esa época tenía unos 60 años, que es Frank Gehry, y construida con un programa que utilizaba la aviación en ese momento, que hace posible que ese edificio salga adelante. La figura de Gehry, como lo veíamos saliendo en Los Simpson, como probablemente uno de los arquitectos más famosos del mundo fuera de la profesión de los arquitectos, y la construcción del Guggenheim de Bilbao van a consolidar esa época del edificio icónico y del arquitecto estrella. Gehry, que va a quedar un tanto prisionero de su propia idea del Guggenheim o de la Filarmónica de Los Ángeles, va a empezar a copiarse a sí mismo, ¿no? Esta es una bodega en el norte de España, en el Ciego, donde Gehry va a ser de Gehry y va a ser casi tanto de Gehry que va a ser una parodia del Gehry de los Simpsons. Va a continuar con esta idea, ¿no? Cuanto más complejo, más difícil, más icónico es el edificio, mejor. Y como les decía, hay una serie de documentales que les dejé para que vean, y uno de ellos es Sketches de Frank Gehry, que lo dirigió un director muy de renombre, como es Sidney Pollack, donde Gehry se siente muy cómodo en esta posición de genio de la arquitectura, de personaje global que diseña en todo el mundo, y realmente yo creo que eh, es, es uno de los pocos que se merece este calificativo, ¿no?
Gehry va a jugar un papel muy importante en este final del siglo XX, va a poner la arquitectura, como les decía, la arquitectura de moda, va a llevar la arquitectura o su arquitectura a todo el mundo. Y esto va a tener el efecto, como les decía, esto que se dio en llamar el efecto Guggenheim. Esto no es Frank Gehry, es Peter Eastman, que les cuento un poco cómo es la historia. El que era presidente de Galicia en ese momento va a la inauguración del Guggenheim de Bilbao y dice, yo quiero hacer esto en Galicia, aunque las condiciones eran muy diferentes porque Bilbao era una ciudad postindustrial, una ciudad que estaba en muy mal estado, que estaba sucia, que necesitaba una reconversión y el Guggenheim va a producir esa reconversión. Y a Fraga Iribarne, que era el presidente en ese momento de Galicia, se le ocurre que puede trasladar ese éxito que Gehry produce en Bilbao construyendo otro edificio en Santiago de Compostela. Santiago de Compostela no necesitaba ese edificio, Bilbao sí necesitaba un cambio de imagen y tras un concurso un poco fraudulento, el concurso lo va a ganar Peter Eastman. Peter Eastman va a hacer el proyecto para lo que se dio en llamar la Ciudad de la Cultura. La Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela va a ser un megaproyecto eh, a la estela construido a la estela del Guggenheim. En algún momento, en una entrevista que le hacía a Peter Eisenman, decía, algunos de los proyectos en los que estoy trabajando ahora son para el cliente que vienen y me dicen, queremos un Peter Eisman, hágame uno, ¿no? Esta idea de el edificio como una marca registrada, como una forma de consumo a la que Eisenman no podía dejar de obedecer, ¿no? Esta es la ciudad de la cultura de Galicia, diseñada por Peter Eisman, es un macro proyecto en las afueras de la ciudad de Santiago de Compostela. La ciudad de Santiago de Compostela es muy famosa por su catedral, por los peregrinos que llegan a la catedral y no aporta casi nada, ¿no? Es tal la cuestión que esta ciudad de la cultura o este complejo que está construido en una especie de planta en forma de concha que tiene que ver con la idea del peregrino, se empieza a construir por decisión de Eisenman por un lado y por el otro, pensando que cuando se llegue al medio nadie se va a atrever a no terminar este edificio. Finalmente, por otros motivos, llega la crisis del 2008, no hay dinero y el edificio queda inacabado. Esto no va a ser una excepción. El efecto Guggenheim va a hacer que muchos proyectos de edificios a lo largo y a lo ancho del mundo o queden a medio hacer o queden infrutilizados. Y esto es la ciudad de la cultura. No es de hoy, esta foto es un poco antigua, pero es como queda sin concluir, ¿no? Hablando de otro de los personajes que participa en la exposición de la deconstrucción, que es Zaha Hadid, acá la vemos posando casi como una diva de Hollywood, va a construir también, va a sucumbir al efecto Guggenheim, ¿no? Si el Guggenheim había marcado una cuestión, es que cada ciudad, y esto si ven el capítulo de Los Simpsons lo van a ver claramente, que cada ciudad va a querer tener un edificio icónico en el ámbito de esa propia ciudad, ¿no? Entonces, Zaragoza, que iba a hacer una exposición, Zaragoza en España, que iba a hacer una exposición internacional, se les ocurre pedirle a Zaha Hadid que haga un edificio para esa exposición internacional. Y Hadid, sin haber estado nunca en Zaragoza, decide hacer un pabellón en forma de puente que cruza un río bastante caudaloso, que es el río Ebro. Em, el pabellón está, pues ya Hadid trabaja con Patrick Schumacher, el edificio lo trabajan ya con tecnología digital
y lo que se ve en la pantalla de la computadora no siempre es trasladable a la realidad. Entonces el edificio que propone Hadid es altamente complicado a nivel ingenieril, cuesta muchísimo más dinero del que se plantea. Esto es uno de los renders que hace, ¿no? Es un edificio muy atractivo, con una visión de nuevo que mezcla aquella idea de la deconstrucción, pero también se mezcla con la tecnología digital. Y finalmente, para Hadid, tanto hacer un par de zapatos como hacer un edificio termina siendo lo mismo. Es un problema de escala, ¿no? Estos son unos zapatos que diseña Hadid, donde el contenido del edificio o la funcionalidad o lo que va a abarcar adentro tiene muy poco sentido, sino que o tiene muy poco que decir más allá del propio formalismo, ¿no? Esto es, hace unos años, el edificio que construye Hadid, el edificio es un edificio temporal para una exposición, pero que debe ser reutilizado porque cuesta mucho dinero, y el edificio queda como en un estado ruinoso de nuevo porque la arquitectura se está transformando en ese momento en un producto de consumo muy parecido a la moda, que es un producto de consumo de usar y tirar. O sea, construyo un edificio y después veo a ver si sirve o no sirve, ¿no? La foto aquella que les mostraba de Hadid con Karl Lagerfeld habla de esa conjunción entre la arquitectura y la moda y esta idea de que los edificios se hacen para la fotografía, para la inauguración, y después importa poco si se conservan. Estoy exagerando, obviamente. Otro de los personajes claves de esta época, que además se va a transformar en una especie em, de chivo expiatorio de todo este momento, va a ser el español Santiago Calatrava. Santiago Calatrava, que va a diseñar este tipo de edificios, va a ser probablemente uno de los arquitectos más famosos de fuera del mundo de la arquitectura, junto a Frank Gehry, como les decía antes, va a diseñar edificios como este, el que ven aquí. Ahora lo van a ver en la realidad. Esto es una maqueta. Este es un edificio de oficinas para el Principado de Asturias. No Calatrava va a ser muy famoso, muy solicitado en todo el mundo. En los Estados Unidos va a tener mucho éxito, en los Emiratos Árabes, en todo el mundo que pueda pagarse un edificio de Calatrava, van a llamarlo para contratarlo, ¿no? Como decía Peter Eastman, ¿no? Me pidieron que haga un Eisenman y todo el mundo quiere que le haga un Eisenman. Bueno, todo el mundo va a querer que Calatrava les haga un edificio de Calatrava. Calatrava va a tener una que se las dejé también ahí, es muy interesante, véanla cuando puedan. Sobre Calatrava se va a hacer este documental que se llama El socialista, el arquitecto y la torre girada, em, que cuenta la historia de un sindicato que decide en una ciudad sueca, en Malmo, que Calatrava les haga una torre. Esto es al principio, cuando Calatrava recién empezaba a ser famoso mundialmente, y el desastre que provoca, y no les hago spoiler, que provoca Calatrava con todos sus delirios, con toda la idea de que la arquitectura tiene que ser una especie de pieza de arte, que, bueno, finalmente termina provocando más que un dolor de cabeza, una tragedia en el hombre que tuvo la buena idea de contratarlo, ¿no? Es muy interesante porque, de nuevo, la película no intenta hacer una crítica de Calatrava, porque Calatrava era en ese momento un personaje eh, con muy, con muy buen prestigio, sino que los documentalistas van a seguir la construcción de este edificio. Y a lo largo del tiempo, en esta especie de reality, que es seguir la construcción del edificio, van a ver cómo Calatrava, que es un arquitecto que está completamente endiosado, maneja los tiempos a su antojo y quiere hacer la gran obra y le importa muy poco la gente que va a vivir en ese edificio, las condiciones que van a tener los departamentos de ese edificio, sino solamente que está construyendo una escultura a gran escala. Este es el edificio que veían acá en la maqueta. Es uno de los edificios más terribles
que yo he visto en mi vida. Como les decía, es un edificio público para el gobierno del Principado de Asturias. Y si lo ven en esta imagen se darán cuenta de por qué, ¿no? Es una gran mole construida en medio de la ciudad. Es una ciudad que, de nuevo, que quería tener un edificio de Calatrava y lo tuvo teniendo muchísimos dolores de cabeza. No es un edificio que es como que cae del cielo, que no tiene mucho que ver o no le importa el contexto, no le importa la ciudad, y aparte es un aparato dificilísimo de construir, dificilísimo de mantener, y esto es lo que tiene que ver con esta era del espectáculo en la arquitectura, ¿no? Otro de los personajes, este es otro documental que les dejé, em, que les dejé en el Drive, es al que veíamos pilotando su jet privado, ¿no? Norman Foster, obviamente, es un arquitecto que tiene, tiene edificios que son de muy buena calidad, pero Norman Foster también teniendo unos 2.000 empleados, necesita construir muchísimo para poder mantener su estudio, ¿no? Y en este documental, hecho por su propia mujer, la mujer se llama Elena Ochoa, financiado por Elena Ochoa, em, se va a llamar ¿Cuánto pesa su edificio, señor Foster? Que es una pregunta que le hizo Buckminster Fuller al propio Foster, ¿no? Este documental es muy interesante de que lo vean porque van a ver cómo se configura un arquitecto estrella, ¿no? Foster se transforma en un ser casi todopoderoso, que diseña desde los aviones en los que se mueve. Es de nuevo un personaje que se transforma en una especie de criatura sobrehumana. Acá lo ven esquiando, ya empieza a romantizar su propia historia, ¿no? Él supera un cáncer y lo cuenta en la película. En la película se habla de todo, se habla de Foster, se habla mucho de Norman Foster, pero se habla muy, muy poco de arquitectura, porque lo que interesa es es poner en valor la persona o la personalidad del propio Foster. En esta imagen también que hace, en esta viñeta que hace Klaus Tunz, vemos que uno de los puntos importantes es ver cómo se va consolidando em, este grupo de arquitectos que llamaremos arquitectos o que dimos en llamar arquitectos estrella y que va a consolidar esta sociedad del espectáculo, ¿no? En esta imagen vemos a Zaha Hadid, a Rafael Moneo, a Herzog y de Meuron, que lo hace como un hombre de dos cabezas, al propio Peter Eastman, y a otro de las estrellas, que después hablaremos de él, que una estrella autocreada, que es Bjarke Ingels, creador de la marca Big. Eh, en este contexto, el arquitecto se vuelve una autorreferencia, esta imagen también, este dibujo que hace Klaus Tunz de Rem Koolhaas, del arquitecto hablando siempre de sí mismo, autorreferenciándose, esta idea de la egolatría de los propios arquitectos que dejan de trabajar o que se apartan de la sociedad para crear sus propios delirios o sus propios deseos, ¿no? Y la sociedad está contenta y le pide más de eso, ¿no? En este documental, Rem Koolhaas, A Kind of Architect, se ve toda esta faceta de arquitecto estrella que se va a generar tras la figura de Rem Koolhaas. Y en este documental me parece muy, muy interesante, este no lo puse, pero después se los voy a subir al Drive, que es Koolhaas House Life, que es la visión de una casa, una casa que hace Rem Koolhaas en Burdeos, una casa que realmente es muy interesante. Es una casa que, si la recuerdan, es una que tiene se la hizo para una persona que iba en silla de ruedas, entonces tiene una especie de ascensor en el medio que le permite circular por la casa, el ascensor se mueve entre las bibliotecas, y lo interesante de esta historia, de este documental que hacen Luis Lemoyne e Hila Beca Lemoine, es que la historia ya no va a estar contada por el arquitecto que hace
gran obra de culto donde los arquitectos van a visitarla, sino por la señora que limpia la casa, ¿no? Y la visión que tiene la gente que no está relacionada con el mundo de la arquitectura de las obras maestras de los propios arquitectos, ¿no? La señora Guadalupe se llama, eh, es muy respetuosa con la casa, pero va deslizando críticas desde el punto de vista de la persona que la limpia. O sea, el arquitecto y la arquitectura en esta época se distancian o dejan de contactar o pierden ese contacto con la sociedad a la que sirven para convertirse en creadores de sueños, ¿no? Esto también, este grupo de arquitectos al que dimos en denominar arquitectos estrella, van a tener en común algunos puntos. Además de que la mayoría va a haber estado en la exposición de la deconstrucción del año de la exposición del MoMA, todos van a ser portada de la revista El Croquis. Esto es importante porque una revista dedicada a la arquitectura, una revista de mucho prestigio, va a decidir en algunos números ya no poner edificios, sino que va a poner la cara de los propios arquitectos. ¿Por qué? Porque la cara de los arquitectos es tan o más reconocible que sus propios edificios. Ahí nace la arquitectura de marca, ¿no? Koolhaas va a ser uno de estos que va a estar en este monográfico, va a aparecer su cara, el propio Frank Gehry, el propio Peter Eisman, Jean Nouvel, que lo veíamos antes, Herzog y de Meuron, Toyo Ito y Zaha Hadid, ¿no? Esta idea de que la cara del arquitecto va a ser más reconocible que sus propias obras, o sea, que que vamos a consumir ya no la idea de la arquitectura que tenga cada arquitecto, sino la arquitectura como una marca. Y recuerde lo que veíamos antes, Hadid podía hacer un sillón, un par de zapatos, un juego de té o un pabellón puente, todo era igual, o sea, todo el diseño o la forma de entrar en el diseño es la misma, solamente va a cambiar la escala en la que se trabaja. Pero el croquis yo creo que no lo hace, no tiene ninguna idea maligna ni perversa cuando hace esta selección de arquitectos que van a tener un monográfico y que van a ilustrar sus portadas, pero va a haber un salto más todavía adelante, que ya va a superar la idea del croquis o esta, que es la idea de ser como, ¿no? Being Norman Foster, que esto es una revista italiana, la revista Vitare, que ya no le va a interesar tanto la arquitectura, sino la forma de vida, la forma de moverse por el mundo que van a tener ciertos personajes, como va a ser Norman Foster, como va a ser la propia Zaha Hadid, como va a ser Jean Nouvel, o como va a ser otra de las estrellas de este momento, más joven y probablemente autoinventada, que va a ser Bjarke Ingels. Entonces, otro de los factores importantes de este tiempo, que ya lo habíamos mencionado antes, pero ahora quiero explicarlo con un poco más de cuidado, es la idea de la revolución digital. Ustedes son todos nativos digitales, los que somos más mayores venimos de otro mundo, que es el mundo analógico, donde se dibujaba sobre papel, con tinta, no existían los ordenadores, o los ordenadores eran muy caros y muy difíciles de conseguir, pero hay un momento en que la digitalización, junto con todo lo que hablábamos antes, va a entrar en el mundo de la arquitectura, y esto no va a ser solamente un cambio de formato, sino que va a ser un cambio de mentalidad, va a ser un cambio de forma de pensar, de forma de concebir la arquitectura. Esto que di en llamar la revolución digital va a tener una importancia muy grande en la consolidación de este mundo, de este panorama de los arquitectos estrella y de la configuración de la arquitectura hasta hoy en nuestros días. Eh, esta primera imagen que van a ver es de un dúo
que se llama Foreign Office Architecture, que está conformado por Farshid Mousavi y por Alejandro Zaira Polo. Ella es iraní y él es español, que van a ganar, por casualidades o por decisión del jurado, el primer concurso abiertamente digital. Estamos hablando del año 95 del siglo pasado. Los ordenadores que había en ese momento tenían no sé cuántas veces menos capacidad de procesamiento que, que un teléfono de hoy, que un smartphone. Hacer arquitectura desde lo digital era muy complicado y Foreign Office Architecture, o sea, Farshid Mousavi y Alejandro Saera Polo van a ganar el primer concurso donde la tecnología digital o el uso de ordenadores va a jugar un papel fundamental. Y este concurso va a ser para una terminal portuaria en la ciudad de Yokohama, en Japón, ¿no? Toda esta imagen que logran el Foreign Office Architecture o FOA con programas de animación muy primitivos y desde los ordenadores, em, va a generar una fascinación muy grande en el mundo de la arquitectura. De nuevo, no es solamente un cambio de herramienta, sino que es un cambio de forma de trabajar y es un cambio de mentalidad. Para ustedes quizás es más difícil de entender porque son nativos digitales, o sea, están toda la vida, vivieron con una computadora, casi toda la vida con un smartphone. Y entender la arquitectura antes de eso, pues, probablemente se les haga un poco complicado. Pero bueno, la terminal de portuaria de Yokohama, diseñada por FOA, va a romper un poco los esquemas de lo que se venía haciendo. Ya había un arquitecto que se llama Greg Lynn, que todavía vive, trabajando en el desarrollo de la tecnología digital para crear arquitectura. Este libro no sé si se puede conseguir, pero si lo ven por algún lado es muy interesante. Se llama Animated Form, que habla sobre la construcción de la arquitectura desde programas de animación muy primitivos. Estamos hablando de nuevo de mediados de los años 90, pero era un cambio muy importante en lo que iba a venir, ¿no? En el Centro Pompidou de París se hizo una exposición a principios de los 2000 que se llamó Arquitecturas no estándar, que hablaba sobre todos este grupo de gente que, al igual que el grupo de gente que había formado Philip Johnson a través de la idea de la deconstrucción, empezaban a trabajar con programas digitales, con programas de animación digital para construir una forma nueva de arquitectura, una nueva forma de entender los espacios, que estaba dada por la idea de la búsqueda de las posibilidades que brindaba los programas digitales, ¿no? La terminal portuaria de Yokohama, como les decía antes, va a hacer esto y va a terminar haciendo esto porque eh, trasladar eso que se hacía desde la pantalla del ordenador era muy difícil llevarlo a la realidad. La tecnología no ayudaba, los materiales con los que se iba a construir no iban a poder producir este efecto que veían aquí. Así que va a ser el primer punto que va a romper con la tradición analógica, pero va a ser un pequeño o un gran fracaso cuando se lleva adelante, ¿no? Esto es el interior de la terminal. Hay otros equipos como Razer y Yamamoto, que seguramente hoy no les suena mucho, que también van a hacer propuestas digitales para el edificio de la terminal portuaria. Otro equipo que es Ben Van Berkel y Caroline Voss, que todavía hoy están trabajando, que se llaman Un Estudio, van a hacer esta simulación digital también para presentar en el concurso. O sea, no solamente Farshid Mousavi y Alejandro Saera van a hacer propuestas en este concurso, sino que también las van a hacer los otros equipos. O sea, es el primer concurso en el que la tecnología digital va a jugar un papel muy importante. Y este es Greg Lynn, autor del libro que les decía, que va a empezar a trabajar con esta idea de los blobs, que son esta especie de formas abstractas en el espacio que se pueden producir desde lo digital. Perdón, acá aparece de nuevo el libro.
Greg Link va a construir o por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, una sola obra, que es esta iglesia presbiteriana en Sunnyside, en Queens, en Nueva York, en 1999, que intenta simular de alguna forma todo eso que él especula o toda esa especulación digital que él va a hacer. El edificio de nuevo tampoco va a ser eh, una, una obra una obra que tenga un gran valor, sino solamente una obra experimental que intenta simular de nuevo lo que se puede ver en la pantalla de la computadora, pero muy lejos está de esas formas que él propone en lo digital, ¿no? Este es el interior termina siendo una especie de simulación intentando generar esos espacios y no llega a un gran éxito. Todo esto en la era predigital, y esto volvemos al siglo XX, a mediados del siglo XX, estaba en las propuestas de un austríaco que se llamó Friedrich Kiesler. Esto totalmente hecho a mano, totalmente artesanal, totalmente manual, había abierto la puerta a esta idea de lo digital, ¿no? Esta es una casa que diseña Kessler, que nunca se va a construir, que al no tener ningún tipo de tecnología la hace completamente a mano y que de nuevo especulaba con la creación de unos espacios más flexibles, de unos espacios adaptados a la forma de que el habitante vivía la propia casa, ¿no? De esta generación digital va a aparecer también una especie que yo di en llamarla de generación digital. O sea, la tecnología permitía hacer cosas que no estaban en el mundo analógico. Entonces empiezan a aparecer experimentos como esta casa que se llama Vila Nurs en la costa brava de Gerona, aquí en Cataluña, eh, que va a intentar de nuevo reproducir modelos que en los renders funcionaban y que en la realidad van a ser un total fracaso, ¿no? Esta casa, que es de un arquitecto español que se llama Enrique Ruggeli, va a ser uno de los primeros fracasos de intentar llevar lo digital a la realidad, ¿no? Esta casa de una complejidad terrible queda inconclusa, nunca se termina y es un gran fracaso. Otro de las simulaciones de lo digital, esta es una obra relativamente conocida. Esta es la Plaza de la Encarnación en Sevilla, en España, donde un arquitecto, Jürgen Mayer, va a proponer de nuevo, mediante la utilización de renders, la creación de este espacio que tiene que ver con lo que después se dio en llamar parametricismo, que en realidad es todo una simulación, porque la estructura termina siendo una estructura completamente convencional, forrada después de madera, otorgándole esa especie de forma. Lo que Gehry, vuelvo a Gehry, siendo un arquitecto analógico, había logrado en el Guggenheim, no lo iba a lograr Jürgen Mayer con esta propuesta del Metropol Parasol. O está Zaha Hadid, que la veíamos como una gran dibujante que había estado en la exposición de la deconstrucción, iba a tomar o se iba a volcar completamente a la construcción de nuevo, de estos edificios icónicos digitales. Este es un museo en Bakú, en la capital creo que si no me equivoco, de Uzbekistán, ¿no? O este edificio producido por los holandeses MRDV, que genera una especie no una especie, que genera un mercado donde por arriba hay un edificio, ¿no? O este que es de Michael Rodkin, un arquitecto mexicano que genera estas formas que parecen animales de películas de ficción, o este dibujo que hacen en un momento MRDB con dos edificios que simulan las torres gemelas en que los aviones se estrellan. Y probablemente el adalid de esta degeneración digital, como lo mencionaba antes, va a ser el arquitecto danés Bjarke Ingels, que se va a apropiar no solamente de la tecnología digital, sino que del uso de las redes para autoconvertirse en un arquitecto estrella sin tener el bagaje ni el conocimiento de los arquitectos estrellas de la vieja generación, ¿no? Ingalls
se va a vender a través de ya de las redes de Facebook o de, en ese momento no sé qué otra red había, pero bueno, principalmente de Facebook, como un arquitecto que está de nuevo en este mundo del espectáculo, aquí disfrazado de King Kong, junto a uno disfrazado de Empire State, y esta reconstrucción o la construcción de una marca donde una de las personas que trabaja en el estudio se afeita la cabeza grabándose su propia marca Big, que es Bjarke Ingels Group, ¿no? Ingels va a hacer varios edificios en Copenhague, en Dinamarca, este se llama The Mountain y entonces le pone una montaña, pero bueno, es esta idea o este edificio que nunca se construyó, que estaba esta torre para la zona cero en Nueva York, que es un apilado de edificios, él dice, son edificios de Chelsea que los apila, ¿no? Toda esta idea que banaliza y espectaculariza y hace que la arquitectura pierda fuerza, ¿no? Ingalls se va a hacer para su propio, em, para su propia gloria, como veíamos que Norman Foster se había hecho la película Cuánto pesa su edificio, señor Foster, este documental que se llama Big Time, en que de nuevo se habla muy poco de arquitectura y lo que se habla es de la figura, lo genio, lo inteligente y que seguramente él ve que como todo genio va a morir joven. O sea, la arquitectura llevada al paroxismo del espectáculo, ¿no? Y otro de los temas importantes de este periodo es el uso del poder de la arquitectura por parte del poder. La creación de nuevos contextos como el de Arabia Saudí o de los Emiratos Árabes o el de China, van a hacer que los arquitectos muchas veces se fascinen con el poder, les importe muy poco para los regímenes que están trabajando y intenten llevar esta idea de su egocentrismo arquitectónico a todos los puntos del planeta, ¿no? Este es Rem Koolhaas en un documental que se llama El Castillo del Desierto, donde se lo ve venderle a los millonarios árabes del petróleo lo que ellos quieran con tal de estar ahí. ¿No? Esta correlación de lo que veíamos en la primer clase, ¿no? Este es Albert Speer trabajando para Hitler, los arquitectos no van a llegar, los arquitectos estrella no van a llegar a ese límite, pero lo van a casi a tocar, ¿no? Em, Rencoljas en el año 2008 nos hablaba de que Dubái era lo próximo, o sea que la arquitectura artificial construida en el desierto era el reto que debía vivir la propia arquitectura, ¿no? Es casual que esto lo está promocionando en septiembre del 2008 y la crisis mundial va a llegar en ese mismo mes. O sea, esta especulación formal que va a perder fuerza en Occidente se va a llevar a enclaves como los Emiratos Árabes o como China, ¿no? En esta exposición, Almanac va a glosar la importancia de trabajar en el Golfo, eh, cuando, como veíamos en esta imagen, los trabajadores que llegan a construir todos estos edificios tienen una vida bastante miserable, ¿no? En un momento, cuando estaban construyendo los estadios para el Mundial de Qatar, hubo una serie de accidentes y murieron los trabajadores, y Hadid, que era la que estaba construyendo el estadio más grande en Qatar, va a decir: "Ay, no tengo nada que ver con esos, no tengo nada que ver con esos trabajadores", ¿no? La arquitectura, de nuevo, se desliga de su propósito principal, que es construir para la gente, y construye solamente para los arquitectos, ¿no? Decía Hadid, quiero hacer edificios que produzcan un nuevo tipo de paisaje que fluyan junto a las ciudades contemporáneas y las vidas de sus habitantes. Esto serán las consecuencias de esa arquitectura. Esto es Dubái, ahí se ve la torre Burj Khalifa y la cara B de cómo vivían estos trabajadores en esos entornos, ¿no? La arquitectura del espectáculo rendida al propio poder. Em, Otro de los ejemplos es una ciudad que planea Norman Foster en Arabia,
saudita que se llama Masdar, que planea como una ciudad de cero emisión de carbono construida paradójicamente con dinero del petróleo, ¿no? La ciudad va a ser un fracaso total, de nuevo la arquitectura perdiendo toda su relación con la realidad para construir delirios que tienen que ver también con la construcción con la consolidación de dictaduras como este edificio que hace Norman Foster en Astana, se llama la Pirámide de la Libertad, construido en un país donde las libertades son bastante pocas. O Rem Koolhaas, que hace este edificio para la propaganda eh, china, que es el edificio de la televisión pública china, que de nuevo se va a saltar todos los, todo todos los controles o todos los filtros que puede pasar la ética del arquitecto. O Herzog y de Meuron, que van, como veíamos en esa primera imagen, que estaban en esa especie de orgía de la arquitectura, construyendo este edificio, que es el Estadio Olímpico de China para los Juegos Olímpicos del 2008, que era una alusión o un blanqueamiento del poder político chino. ¿No? En este documental, que ese sí lo tienen en la carpeta del Drive, que se llama El Nido de Pájaro, se cuenta toda la historia de la construcción de esta torre en China. Es realmente interesante porque explica ese momento en que los arquitectos tenían un poder y vendían una marca que era, que era que conformaba un mundo aparte de lo que realmente eran las ideas o los compromisos de la propia arquitectura. El mundo rendido al poder chino. Esto es cuando le dieron el premio Pritzker a Wang Shu, que es un arquitecto chino. Esto es solamente de nuevo una ilustración que hizo Klaus Tunz, que me parece de lo más oportuna. Y finalmente los arquitectos desdiciéndose de, de esta inmoralidad, si se puede decir de alguna manera, de construir para entornos bastante poco democráticos. Obviamente que todo el mundo hace lo que puede, pero lo que no podía hacer era que estaban blanqueando una cuestión que realmente poco tenía que ver con la moralidad que ellos mismos vendían, ¿no? En el futuro, dice Herzog, en el futuro la democratización será necesaria. Y entonces dice también Herzog, pero como suizo no puede exigir, primero traigan los deberes, luego iremos a construirles la casa, ¿no? Estas son fotogramas tomados em, de la, del, de la, del documental que les decía antes del nido de pájaro. O sea, ellos están diciendo, bueno, nosotros estamos trabajando para el gobierno chino, no les podemos exigir que primero democraticen y después vendremos a trabajar, pero finalmente lo que están haciendo es usarlos como forma del aparato de propaganda. Y va a decir de Meur, no queríamos hacer apología de un régimen, del régimen comunista, pero sí poner siempre en primer plano a la persona. Nada, ya voy terminando. Como último punto quería tocar el fin de esta era del espectáculo, de los arquitectos estrella y del edificio icónico. Esto no es verdad porque todo esto sigue, pero va a haber un momento de quiebre en que esto, no por decisión propia de los arquitectos, sino por la propia coyuntura mundial, va a cambiar. Entonces, la confirmación de un fracaso, y les quiero contar un caso de estudio que se llama Ordo 100, les dejé el documental para que lo vean, donde eh, Ai Weiwei, que es el que veían en la primera imagen, justo a Herzog y de Meuron, brindando por la arquitectura en esa especie de orgía, junto a Herzog y de Meuron van a decidir hacer una especie de urbanización en un lugar que se llama Mongolia Interior, pero que está dentro de China, y llamar a 100 arquitectos de todo el mundo, de creo que de 27 nacionalidades, que se dirigirían a ese lugar, que es un desierto, ahora lo van a ver, para construir una casa de 1000 metros cuadrados cada uno.
Esto va a romper con todos los esquemas que plantea la arquitectura, porque la casa no va a valer por su propio valor inmobiliario, sino que su valor se vería incrementado por el nivel de fama o de prestigio que tomarán los arquitectos una vez construidas esas viviendas, ¿no? Yo tengo una sospecha, creo que es una trampa que les tiende el Ai Weiwei, es como una especie de performance que hace con los arquitectos, esto es una sospecha mía, pero el llamado a 100 estudios de diferentes lugares del mundo, hay arquitectos chilenos que participaron, em, van a llegar a ese lugar que de nuevo les digo, es una, bueno, este es Ai Weiwei como el malvado de una película de James Bond con el gato en la mano, van a llegar a este lugar que no es nada, que unas dunas en medio del desierto, y ahí con un master plan que hace el, el pro- el propio Ai Weiwei, que va a dividir en 100 lotes para que construyan las viviendas, ese lugar en el medio de estas dunas, en el desierto, va a provocar que estos 100 arquitectos o estudios de arquitectos sean convocados ahí a hacer cada uno una obra de arte que en realidad es una casa, ¿no? Ordós es una ciudad hoy se la llama, si quieren busquen en YouTube, hay un montón de videos, se la llama la primer ciudad fantasma del mundo, porque es una ciudad enorme que se construyó ahí en la frontera entre China y Mongolia y que hoy está infrautilizada, es esta grandilocuencia de este fervor chino por el capitalismo, a pesar de vivir bajo un régimen comunista, esta locura. Y Ordós va a ser una urbanización pegada a esa ciudad, en el medio de la nada. Este es Ai Weiwei haciendo el documental de Ordós 100 y la convocatoria, que están estos 100 arquitectos o equipos de arquitectos que vienen de todo el mundo a construir su masterpiece o su obra maestra. Aquí les da Ai Weiwei, después mírenlo en el documental porque es muy interesante ver cómo es todo este proceso. Ahí les da Ai Weiwei un lote a cada uno. Ellos toman las medidas del lote, se van a su país a trabajar en sus propios estudios y vuelven con una maquetita de cada uno de su casa, de la casa que diseñaron, que les recuerdo que tenía 1000 metros cuadrados cada uno. No conocen la casa que está haciendo el otro, no conocen la casa del vecino, o sea que cada una va a ser una pieza autónoma y en un cierto modo autista de arquitectura que no tiene ninguna relación con el resto. O sea, son piezas o esculturas que se van a ir poniendo en este paisaje. Esto teóricamente iba a vivir gente, no son esculturas solamente. Entonces, bueno, esta ensalada, mezcla de arquitecturas y de esta especie de monumentos van a consolidar lo que pedía Ai Weiwei, ¿no? Acá lo ven en una maqueta más grande, hecha en madera, o esta imagen de la exposición que se hace una vez que cada uno diseña sus viviendas, ¿no? Todo este grupo de gente buscando fama y buscando ser referentes dentro de la arquitectura van a construir este tipo de imágenes. Claro, no tienen contexto, no tienen ubicación, o sea, sí tienen la ubicación, pero no saben lo del vecino. Entonces, bueno, van a recurrir a elementos folclóricos o cuestiones, ¿no? Como están en Mongolia, ponen un guerrero mongol, o este tipo de formalizaciones, o este tipo de viviendas en el medio del desierto que no creo que uno pueda vivir mucho tiempo ahí adentro porque se cocinaría, o esta vivienda que esta es de Alejandro Aravena, o esta que es de Cecilia Puga. Em, Acá se repite, o esta idea de poner unos leones, bueno, esta es la maqueta de la vivienda que hace Aravena. Bueno, para contarles el final de la historia y para ir cerrando ya la clase de hoy, em, nada de esto se construyó, se construyeron solamente dos viviendas, todo el mundo se fue
se volvió a su país completamente disgustado porque les habían tomado en cierto modo el pelo. Hay una web que reúne imágenes de lo que es hoy, o esto es de hace más de 5 años, de lo que quedó de esa gran idea de hacer una urbanización de casas de lujo, pero que no solamente fueran de lujo, sino que tuvieran el valor agregado de ser de un arquitecto famoso. Y esto es lo que quedó y esto es lo que marca el fin de un tiempo, ¿no? Esto es lo que sobrevivió de esa gran locura que pone colofón o que pone el fin a esta era del espectáculo que vivió la arquitectura, que vivieron los arquitectos y que yo escribía en algún momento sobre Ordós, decía Ordós 100, Ordós Project se ha transformado en un muestrario del desconcierto en que se encuentra gran parte de los arquitectos y la deriva en que la cultura de la celebridad ha asumido el proyecto arquitectónico actual. Proyectado por una generación no solo fascinada por la imagen, sino por la pretensión de una fama global inmediata, sin objetivos que vayan más allá de la inmadurez del desconcierto provocado por el efecto de la globalización, que ninguno de estos arquitectos ha asumido como un cambio total de paradigma que requiere ser analizado y asimilado para no emprender proyectos como este con la frivolidad que este se ha hecho, en donde los máximos responsables arquitectos vanidosos y cargados de hipocresía no han sabido y no han tomado el esfuerzo de coordinar y guiar los proyectos para poder dotar este proyecto, perdón, acá se repite, acá hay un error, de una energía trascendente y potencialmente revulsiva y transformadora. Ordós Project ha tenido la posibilidad de marcar un punto de inflexión, de abrir una puerta hacia el futuro, pero ha culminado convirtiéndose en el cementerio de cadáveres jóvenes, ¿no? Bueno, esto que pagaron la culpa o pagaron la juventud, valga la redundancia, estos arquitectos, termina de cerrar una época que eh, tras la quiebra de Lehman Brothers y el comienzo de la crisis internacional, va a empezar otro periodo, pero esto es otra historia, ¿no? La arquitectura del espectáculo va a continuar, pero va a caer herida de muerte con la quiebra de Lehman Brothers y con la crisis del año 2008, que va a cambiar el panorama de la arquitectura brutalmente y que va a hacer que todo este proyecto de arquitectura relacionada con el espectáculo que viene de este mundo global, de este mundo dominado por el capitalismo y de este mundo que confió o que puso en manos de los arquitectos la construcción de un nuevo, de un nuevo paisaje y que terminaron en algunos casos lográndolo y en otros construyendo su propia vanidad, termina esta clase y termina este recorrido de 3 clases. Nada, muchísimas gracias.